La palabra a continuación del señor Ministro de la Corte Suprema de la Nación, doctor Raúl Zaffaroni. Queridas amigas, amigos, muy buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias por invitarme a participar de este acto en esta tarde. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de volver a esta casa. Claro, me voy dando cuenta que desde que me fui de la primera legislatura pasaron unos cuantos años y lamentablemente me estoy convirtiendo en un histórico. Debo comenzar diciendo que me resulta un poco difícil hablar de los derechos del animal siendo un animal, pero esto no es una muestra de ingenio, no, sería muy poca muestra, sino que realmente me resulta difícil como ejemplar de una raza, de una especie zoológica que tiene características muy particulares. En efecto, somos parte de la única especie en que sus ejemplares no siempre nos hemos reconocido como pertenecientes a ellas, y aún hoy nos cuesta hacerlo. Si bien en gran parte intelectualmente lo decimos, lo reiteramos, etc., nos cuesta muchísimo vivenciarlo y operar todos los días conforme a esa vivencia. Nacemos muy indefensos, continuamos creciendo en el primer año de nuestra vida a velocidad fetal, es decir, que nacemos un tanto prematuros, nos falta el último golpe de horno, y nos tardamos muchísimo en hacernos adultos, pero eso no solo nos hace aparecer como cachorros extremadamente vulnerables, sino que nos impone la condición de sociales. Cuando Aristóteles decía que somos animales sociales, lo que nos estaba diciendo era que estamos condenados a vivir en manada. Y estamos condenados a vivir en manada porque algo tiene que suplir ese plus filogenético de instinto que nos falta por nuestro nacimiento prematuro, y bueno, lo que rellena ese hueco filogenético es a lo que llamamos cultura. Milenios de cultura crearon cosmovisiones con liderato de alta profundidad, mucha profundidad y valor pensante, que es el hinduismo, el budismo, el pitagorismo, el judaísmo, el cristianismo, el islam. Pero todos estos parece que no pudieron convencernos del todo de que pertenecemos a la misma especie. Y más aún, con muchísima frecuencia se pervirtieron para convencernos de lo contrario. Fue apenas en 1948 cuando los líderes de las grandes manadas mundiales mandaron sus representantes para decirnos una enorme novedad: todo ser humano es persona. Yo nunca vi una asamblea de gatos o de perros que diga todos los gatos son gatos, todos los perros son perros. Nosotros necesitamos hasta 1948 para eso, y además sí, se declaró, pero se declaró ante los millones de cadáveres de las propias manadas que había, y se declaró a regañadientes, porque enseguida ya los líderes de las manadas empezaron a pelearse de nuevo y ni siquiera permitieron que se instrumenten tímidamente los primeros mecanismos que hicieran realidad esta declaración. A lo largo de nuestra memoria específica fuimos altamente generosos en la invención, ser altamente creativos en la invención de pretextos que nos permitieran considerarnos seres diferentes a los integrantes de las distintas manadas. Y también para jerarquizarnos dentro de la manada, ¿no? Simples caracteres secundarios sirvieron, entre otras cosas, para jerarquizarnos o negarnos también humanidad.
un poco más de melanina o de queratina, fue un buen pretexto para que las manadas con menor producción en los melanocitos de la capa basal de la piel legitimara una acción criminal de matanza exclusivamente sobre millones de ejemplares de las otras manadas. Hay especies, como los perros, que entre sus ejemplares tienen mucha más diferencia que la que tenemos entre los humanos, y sin embargo se reconocen entre ellos. Es decir, que nuestra capacidad de reconocimiento como ejemplares de la misma especie es mucho menor que la de los perros. Pero no nos detuvimos en desconocernos entre las distintas manadas intraespecíficas, sino que incluso hemos inventado jerarquías dentro de cada manada para asegurar a unos pocos la condición de macho y hembra alfa o de beneficiarios de los elegidos, que por obra de nuestro nacimiento prematuro tampoco recibimos de nuestra biología. Y lo primero que llama la atención en esta lucha por la posición de alfa es que la hembra alfa desapareció durante milenios de nuestra civilización, y nuestra civilización quemó a muchas hembras alfa por temor a que se vuelvan alfa, claro, y después dejó de quemarlas, pero tampoco les reconoció mucha titularidad de derechos. Es decir, esta es otra de las características de nuestra singularidad específica. Por supuesto que si no nos reconocemos fácilmente como ejemplares de la misma especie, mucho menos podremos comprender que formamos parte de una biosfera que está creada o constituida a lo largo de millones y millones de años en difíciles y complicados equilibrios, procesos simbióticos. No es cierto que se haya podido sobrevivir el más fuerte, el más bestia, no. Ha podido sobrevivir el que tenía más capacidad de simbiotización. Y somos resultado de muchos millones de años de simbiotización. Sin embargo, es muy difícil que comprendamos esto, que formamos parte de la biosfera. Es decir, nuestra noósfera, al decir de Teilhard de Chardin, no nos ha alcanzado hasta ahora para tomar conciencia de eso. Muy a pesar de que Copérnico nos mostró que este grano de polvo del universo no es el centro, ni siquiera el centro de su barriada marginal, que Darwin nos descubrió en nuestros primos peludos, que Freud nos puso de manifiesto que no somos del todo racionales, y que los genetistas nos mostraron que no hay tanta diferencia entre nuestro ADN y el de los primates, y quizá tampoco con el de la mosca. A pesar de todo eso, seguimos considerándonos los monarcas autócratas de la creación o de la evolución, cada uno crea lo que quiera, una punta de flecha. Es decir, que somos un buen ejemplo de megalomanía cósmica. Esa es la realidad de los hechos. Nuestra condición de autócratas del mundo animal se legitima afirmando que poseemos razón, lo cual es cierto, sí. Pero el hecho de poseerla no significa que siempre la usemos. Como bien decía Martin Buber, el ser humano no es un ente racional, es un ente que puede ser racional. El problema es que hagamos el esfuerzo por serlo, y sería conveniente que nos esforcemos un poquito más. En lugar de eso, en lugar de esforzarnos un poquito más para ser racionales, hemos pervertido el propio concepto de razón. El pensador que partió las aguas, que abrió el racionalismo, René Descartes, no tuvo mejor idea que decir que los animales eran máquinas, a lo cual la reina de Suecia lo miraba con cierta desconfianza. Se ve que hacía más uso de la razón que el pobre Renato, que bueno,
saliendo de ver a la reina y no sé qué hizo, se agarró una pulmonía y se murió y acabaron su devaneo. Pero bueno, así se abre nuestro racionalismo con una perversión del propio concepto de razón. Y esa razón pervertida abrió el camino a una civilización que hasta hoy busca un conocimiento acumulativo y progresivo, ilimitado, infinito, pero destinado a extraer de todo el mundo viviente todo lo que pueda ser útil para su mayor explotación. No le pregunto a la vaca porque quiero dialogar con la vaca, le pregunto para sacarle más leche. Y así toda la naturaleza. El diálogo franciscano con el lobo se terminó, basta. Al lobo hay que reventarle la cabeza de un escopetazo y veremos si sirve para algo la piel. Y ahí terminamos la cosa. A partir de esto no se necesita racionalizar mucho para llegar a la conclusión que si no es muy útil dialogar con el lobo, tampoco es muy útil dialogar con subhumanos. Subhumanos que si no lo reconocemos por la melanina, también lo podemos reconocer en su condición de subhumanos por su obstinación en no darse cuenta de los beneficios de la civilización destinada a explotar el planeta para obtener mayor control sobre la naturaleza y sacar todo el provecho que se pueda. Esos también son otros subhumanos. Desde la cúspide autocrática del mundo viviente, en que nadie nos puso, sino nosotros mismos, miramos el mundo animal no humano como surgido o creado a nuestro entero servicio. Todas las otras especies son para nosotros y por eso las clasificamos según su utilidad y sus caracteres. Pero ¿conforme a qué caracteres clasificamos a los animales? Interesante, clasificamos a los animales conforme a vicios y virtudes de la ética humana. Sí. Así clasificamos el mono, el ganso, el burro, el caballo, el perro, el gato, el cerdo. Sí, le asignamos virtudes y defectos que son nuestros e incluso valores estéticos. Por supuesto que ninguno de los animales se da por enterado. El cerdo sigue siendo un cerdo en su chiquero, el burro sigue siendo burro. Nadie se da por enterado, salvo por las crueldades que le hacemos, que nunca se preguntará por qué esta especie los trata tan mal, pero nada más. Es decir, hemos clasificado a los animales conforme a virtudes y vicios nuestros, pero lo más cómico es que hasta hace casi 100 años nos inventamos una ciencia que se llamó la fisiognomía, conforme a la cual nos clasificábamos nosotros según el parecido con tal o cual animal. Jean-Baptiste de la Porta del 1500, pero llegamos hasta 1800 en la discusión entre las mejores mentes de fines del siglo XVIII, es decir, conforme a la similitud, una clasificación psicofísica, y conforme a la similitud se asignaban características psicológicas. Y esto, bueno, después se disimuló un poco, pero en la forma de frenología o en la forma de atavismo se explicó en nuestras universidades, ya bastante disimulado como biotipología humana, pero era lo mismo. Es decir, nos seguíamos clasificando conforme al criterio con que nosotros habíamos clasificado a los animales según nuestros valores éticos y estéticos. Realmente un verdadero invento. Hoy públicamente se lo oculta, pero hasta Goethe llegó a entrar en la discusión a este respecto. Dentro de nuestras manadas inventamos reglas para preservar y legitimar el poder de los machos alfa humanos. Y estas reglas se fueron sofisticando, se fueron complicando, se fueron formalizando, se fueron enmarañando,
hasta hacernos perder la idea de que son reglas para garantizar la verticalidad y la jerarquización dentro de la manada. Y a este conjunto es a lo que se le llamó derecho. En su sentido objetivo, el derecho son las reglas. En su sentido subjetivo, es el espacio social que nos garantiza, entre comillas, a cada uno de los ejemplares que pertenecemos a la manada. En inglés hay dos palabras para distinguir eso: law, que es el derecho objetivo, right, que es el derecho subjetivo. En la lengua latina no tenemos la misma, pero generalmente se distingue porque el derecho objetivo se menta en singular y los subjetivos en plural, ¿no? Derecho y derechos, direito, direitos, diritto, diritti, recht, rechte. Pero bueno, al usar el plural le damos el sentido de derechos subjetivos. Por supuesto que las jerarquías imponen diferentes espacios sociales para los ejemplares de la manada, y por supuesto que, porque están más arriba en la jerarquía, gozan más libertad, mejor alimentación, mejor reparo, refugio, mejor vivienda, etc., según el lugar en que hayan quedado, los hayan puesto. Y por supuesto los que están abajo tienen menos de todo eso y de repente se sienten un poco más incómodos. Entonces las luchas internas en las manadas humanas son crueles, son despiadadas, son sangrientas. Alguien dijo que el hombre es lobo del hombre, lo que es cierto, porque como la manada del hombre no viene condicionada, sino que su orden siempre es artificial, por mucho que nos falten los que lo quieren naturalizar, siempre, no cabe duda, por eso la jerarquía siempre es discutible y es reemplazable. De lo que resulta que si bien el lobo no es lobo del lobo, el hombre es lobo del hombre y del lobo, de los dos. Las otras especies vienen preparadas, condicionadas, no necesitan pensar ni aterrarse ante la muerte. Para las otras especies la muerte está incorporada a su vida, para la nuestra no. Para la nuestra no está incorporada a la vida, y nuestra civilización no nos enseñó nunca a incorporarla. Es una especie de neurosis civilizatoria que tenemos. Como no nos enseñó a incorporarla, hay quienes la quieren superar. La quieren superar acumulando, acaparando y acumulando. Alimento, bienestar, refugio, vida, por miles y miles de vidas que nunca van a poder vivir. Pero de ese modo creen neuróticamente que la superan. Y lo que hacen de ese modo no es superarla, ni tampoco es lo sano, que sería incorporar la muerte a la vida, sino que terminan incorporando la vida a la muerte. De ahí viene el impulso tanático, que no es biológico, ni está marcado indefectiblemente por nuestro ser, sino que es una neurosis de nuestra cultura y de nuestra civilización. Esta contradicción lleva a nuestra especie a inventar una jerarquía que, en lugar de incorporar, como les decía, la muerte a la vida, incorpora la vida a la muerte. Como es natural, los que quedan desfavorecidos por la jerarquización inventada, siempre artificial, en especial si carecen de lo necesario para sobrevivir en mínimas condiciones de dignidad, se incomodan y resisten al grupo beneficiado de los machos alfa, y estos deben controlarlo, por lo cual desconocen sus derechos, pero no del todo. Primero, porque eso lo imponía la Constitución de Weimar, en la cual Hitler no tuvo nada que ver y destruyó. Segundo, porque se limitó a sancionar una legislación que había sido proyectada
durante la República de Weimar por un judío al que él mató en un campo de concentración. Y tercero, porque la ecología nazi no tiene nada que ver con la ideología proteccionista o ecológica de que hablamos hoy. Es una ideología que tiene lugar dentro de un contexto de pensamiento ideológico absolutamente patológico. Para un delirante que estaba pensando en crear una raza superior, que después a partir de su criadero se extendería por todo el planeta, eliminando a todos los mestizos y bastardos que poblamos el resto de la superficie, lógicamente tenía que haber un jardín que sirviera para criadero. Esa fue la idea. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con los valores de los cuales estamos hablando a comienzos del siglo XXI. Se ridiculiza, pero tarde o temprano el constitucionalismo del mundo tendrá que ir incorporando este paso latinoamericano, como otrora hace 100 años incorporó el constitucionalismo social del Partido de México. Y lo tendrá que hacer, y más vale que lo haga temprano que tarde. Más vale que lo haga temprano que tarde. El Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de la ONU acaba de advertir en Berlín que solo nos restan 15 años para evitar un desastre causado por la liberación de gas serra en la atmósfera. Pero en el propio campo proteccionista, la negación del carácter de titular de derechos al animal tuvo consecuencias paradojales y desastrosas. El reiterado y gastado recurso argumental de los juristas, no solo en que los animales y la naturaleza son o deben ser sujetos de derechos, sino más. Primero, no veo posible la realización de los derechos humanos sin este reconocimiento. Porque la historia nos enseña que siempre quienes negaron los derechos del animal también negaron los de los ejemplares más desprotegidos o abandonados de nuestras propias manadas. Y segundo, además, y no por ello menos importante, por cierto, porque en el siglo XXI el desconocimiento de los derechos de las otras especies legitima su masacre en un camino que se acelera en proporción geométrica hacia la destrucción irresponsable y pulsionalmente tanática de las condiciones planetarias de vida de nuestra propia especie. Muchas gracias. No se puede agregar nada más, por lo menos para la jornada de hoy. Muchísimas gracias a las voces de todos y a todo lo que se ha dicho aquí. Mañana es el Día del Animal, mañana está el cierre de esta jornada, así que los esperamos también a las 18 horas para continuar con esta jornada por el Día del Animal, pero también para hablar sobre las leyes de protección. Muchísimas gracias a todos. Quiero mencionar que ha dejado una adhesión la señora diputada Gabriela Alegre, que es presidenta del bloque Frente para la Victoria. Saluda y adhiere a la actividad organizada en el marco de la celebración del Día del Animal y felicita a los organizadores justamente. Los esperamos mañana. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por haber venido.